Señores estudiantes, muy buenos días. Tengan la cordial bienvenida. Les saludo a su profesor Wilson Tamami de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bienvenidos, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida y vamos a ver diferentes aspectos de lo que se refiere a la tecnología de la información y la comunicación, y es algo que realmente está evolucionando muy rápidamente. Si nosotros queremos hacer un poquito de historia, vamos a ver cómo han ido esto llevando espacios hasta para las compras en líneas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos con lo primero, vamos con lo que es la socialización del sílabo. Nosotros tenemos en cada semana, tenemos actividades, tenemos videos, tenemos tareas que tenemos que hacer, presentaciones y clases que tenemos, y también las clases que van a quedar grabadas semanas a semanas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dentro del sílabo, nosotros tenemos dos parciales, ¿no es cierto? Dos parciales, 5 del uno, 5 del otro, ¿no es cierto? Sumados de estos es el valor de 10. Entonces, aquí se califica lo que son la actuación en clase, se califica sus pruebas y también se califica sus trabajos. Esos tienen una ponderación, ¿no? Entonces, lo que es actuación en clase también tiene una ponderación igual que es que un examen. Así que les invito a que participen cada uno de los estudiantes en cada una de las clases que yo acabo de dar también, porque el conocimiento no es vertical, sino que es horizontal. Vamos construyendo mi conocimiento versus su investigación, que tienen que ser, obviamente la investigación, tienen que ser de páginas oficiales de la Universidad Estatal de Bolívar, de la biblioteca que pueden ingresar, de otras universidades, libros o revistas, ¿no es cierto? No vamos a admitir que sean información que solamente googleando le podamos conseguir y pegar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Rincón de Vago, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ok, lo que se le pide también en esta parte es que los estudiantes mantengan su cámara encendida, su micrófono apagado. Cuando vayan a actuar, levantan la mano y bajan la mano, levantan la mano y bajan la mano, ¿no? Eso se tiene que trabajar de esa manera, ¿no es cierto? Y el respeto, no se va a permitir estudiantes que cojan las fotografías de sus compañeros para que hagan algún meme, nada de eso, ¿no es cierto? Porque eso también será sancionado. Lo que es el plagio, la copia, de la misma manera, tienen que estar sus nombres con sus apellidos en cada uno de los Zooms, ¿no es cierto? Tiene que estar su nombre y su apellido. Y aparte de eso, usted y nosotros nos podemos atrasar 10 minutos por A o B. Se fue la luz, el cargador no cargó rápido, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 10 minutos. Nuestra obligación como docentes es esperarlos a los estudiantes para que puedan ingresar a la clase, ¿no es cierto? Y también de esa manera ustedes manejarse con ese esquema, ¿no es cierto? Que tenemos 10 minutos para ingresar y comenzamos a hacer las clases, ¿no es cierto? Y todas las semanas hay deberes, y nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, Canva, ¿no? Para hacer un resumen, ¿no? En infografías, porque les mandamos a hacer en infografías, y también trabajamos en Padlet, lo que es en la clase en directo. Clases que también tenemos que hacer aquí, actuaciones que tenemos que hacer, sí, y deberes también que tenemos que presentar. La primera está orientada para que hagan la carátula. La segunda está orientada al resumen de toda la clase. La tercera hoja está orientada a lo que es la investigación sobre ese mismo tema, y abajo está la bibliografía. Eso será la estructura, ¿no? Con todo esto queda grabado las indicaciones. Ahora sí vamos, lo que es historia de procesadores de texto, ¿no es cierto? Vamos a la historia de procesadores de textos y vamos a pedir que los estudiantes nos ayuden con la lectura para de esa manera ir nosotros avanzando. Así que vamos con Abigail primero, por favor, ayúdame con la lectura. Buenos días. Buenos días, Liz. Menciona procesador de textos, socialización del sílabo, historia de procesador de textos. El procesador de textos, según Luengo 2022, es un tipo de programa o aplicación informática cuya función principal es la de crear o modificar documentos de textos escritos en computador. Podría decirse que es un procesador de texto, es la versión moderna de una máquina de escribir, con muchas más funciones y versatilidad. Es un procesador de texto, se puede trabajar con distintos tipos de letra, fuentes, así como tamaños, colores, formatos de texto, efectos, insertar imágenes, tablas, etc. Muchas gracias, Abigail. Nos dijo claramente que un procesador de texto realmente lo podemos modificar, cambiar, poner colores, tamaños y todo lo demás. Correcto, muy bien. Pero nosotros, dice, nos remontamos a lo que pasó anteriormente. Antes de los procesadores de textos había algo muy importante. Habían máquinas de escribir donde que nosotros dábamos un clic y boom, se pasaba las letras al otro lado, ¿no? Y se escribía esas máquinas de escribir. Pero ahora nacieron las computadoras donde que podemos hacer todo esto, ¿no es cierto? Cambiar textos, modificar documentos, incluso trabajar desde la nube, no solamente presencialmente, sino desde la nube, y podemos conectarnos, que no haya justificación, que voy a reunirme con mi compañero, que me voy a reunir con mi compañera y vamos a hacer eso. No, eso ya quedó en el pasado, lo podemos hacer también vía nube, ¿no es cierto? Lo podemos hacer. Ahora, la pregunta del millón.
¿Las computadoras saben todos los idiomas? ¿Sí o no? Sí, Sí, Sí. saben todos los idiomas. Sí, sí, o No. bueno, en su mayoría. ya. ¿Alguien más? ¿La computadora conoce todos los idiomas? Sí, porque todas las computadoras, o sea, las actuales tienen un sistema de configuración de idiomas en los cuales aparecen la mayoría que se hablan a nivel mundial. Ya, correcto, muy bien, pero están equivocados. La computadora no conoce todos los idiomas, la computadora solo conoce los ceros y unos, ¿no? Ellos trabajan en código binario, sí, por una parte. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden hacer cuando nosotros estamos escribiendo Word en Excel y nos corrigen las faltas de ortografía? Es que cuando ponemos las aplicaciones del Office, porque Office 2016, cualquier tipo de Office, ¿no? 2008, lo que sea. Entonces, ahí nosotros configuramos como informáticos y le ponemos español, portugués, inglés, italiano, etcétera, chino, lo que sea, ¿no? Ponemos, pero una vez que la estructura, ya vamos a ver eso, ¿no? Una vez que la estructura ya está hecha, ¿no es cierto? Entonces ellos no conocen su mundo, por ejemplo, la A, para mí, doy un clic aquí, es la A, pero para ellos es 0001001. Esa es la A. Cualquier carácter ya puede ser más, menos, igual, la ñ, 2, 4, 5, 6, 7, cualquier carácter, ellos son códigos binarios, ceros y unos. Cuando nosotros ya instalamos el sistema operativo, ahí sí ponemos en el idioma, pero es un sistema operativo que ya vamos a ir a esta clase también a ver, porque este tema que estamos viendo es el producto de varios temas que hemos hecho. Son como cinco o seis temas que hemos visto y vamos a justamente hablar poco a poco en eso, ¿no es cierto? Para entender cuál es, cómo comenzó las computadoras y cuál fue la primera, se podría decir, experiencia o el prototipo para hacer esto. Es como, por ejemplo, cuando yo hice un software de inglés, yo tuve el código fuente, entonces con el código fuente yo podía cambiar, porque podía cambiar el texto, las figuras, las imágenes, las pruebas, etcétera, etcétera, porque tengo lo que es el código donde puedo modificar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? A ver, Caterine, ¿qué buscamos con esta clase de TICS? Ayúdame con la lectura, por favor. Buenos días. Buenos días. Habemos dos. A ver, Caterine Maldonado, por favor, ayúdame, Caterine. Conocer las bases necesarias para entender obras materiales dentro del área de TIC. Objetivos específicos, describir la historia, los diferentes de textos que más se utilizan. Correcto, bueno, lo que nos dice Caterine en este momento dice que hay un objetivo general en todo. Todas las materias se enlazan y se relacionan a TICS, ¿es verdad? Sí. Contadores, bancos, universidades, colegios, escuelas, qué sé yo, todo tiene con lo que es tecnologías de la información y la comunicación. Se relacionan todos, sí. En lo que ustedes están estudiando, todos va a relacionarse con la TICS, todo en este momento, ¿no es cierto? Que nos encontramos. Y lo que nosotros queremos también, por otro aspecto, es describir la historia del procesador de texto, que lo estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se hizo? No nos olvidemos que la informática hace que los procesos sean automáticos, graduales, ¿no es cierto? Específico, ¿no es cierto?, en una escritura, de una edición, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante el uso de la tecnología, ¿no es cierto? Eso lo podemos utilizar, señores estudiantes, en una forma individual, una forma colectiva, en una institución educativa, en un distrito de educación donde que todos trabajemos en equipo, en una forma individual en mi casa, ¿no es cierto? Creando o haciendo algo, ¿no es cierto? Nos permiten eso, entonces, eso, todo eso, lo de aquí, vamos a estudiar en general, ¿no es cierto? Siguiente, next. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta diapositiva? Justin, buen día. Buenos días, licenciado. ¿Qué son los procesadores de texto? Los textos que se procesan en dichos programas se almacenan en la computadora como un archivo de texto que usualmente se llaman documentos. También permite guardarlos en otros medios, como por ejemplo un pendrive o un disquete en el pasado. A su vez, el programa te permite imprimir directamente los archivos. Otra función importante que poseen estos procesadores es la posibilidad de la corrección ortográfica y gramatical, además de poseer diccionarios que facilitan la tarea de quien escribe. En la actualidad, los procesadores de texto que más se utilizan son Word de Microsoft, Notepad, WordPad, OpenOffice, WordPerfect y HeyWord. World. Ya, correcto, muy bien. Miren, entonces aquí nosotros estamos, lo que nos acaba de decir es algo muy importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes aspectos, ¿no es cierto?, de los documentos que nosotros podemos utilizar y esos obviamente le podemos cambiar. Ojo, antes guardábamos en disquete, ¿no es cierto? Así fue la historia, ¿no? De nosotros. En disquete,
en CDs, en DVDs, después llegaron los flash de 1 giga, después llegaron desde 5, de 10, de 15, y ahora también tenemos información que podemos guardar desde en la nube, ¿no es cierto? Miren cómo ha ido evolucionando, para que vean en esos trayectos de estos tiempos cómo ha ido evolucionando la información, ¿no? Y cuánto podemos almacenar y llevar. Después de eso nosotros nos dan y nos dicen, miren, ¿en qué lugares nomás podemos utilizar procesadores de textos, blog de notas, ¿no? Por ejemplo, nosotros le hacemos un blog de notas para ponerles contenidos académicos de ustedes, ¿no? Blog de notas, WordPad, Writing, el propio Word de Microsoft, ¿no es cierto? El Docs de Google. Podemos utilizar todos estos procesadores de texto, ¿no es cierto? Y así, de esta manera nosotros estamos haciendo lo que nos dice el principio básico de coger, modificar, cambiar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de procesadores de texto, ¿no es cierto?, en el mercado para trabajar. Vamos a hablar un poco del software. Melanie. Good morning, Melanie. Estoy con los chicos de inglés, ¿no? Por eso estoy hablando en inglés. Good morning, teacher. How are you? Fine, thank you. A ver, vamos. En el software son conjuntos de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. El software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional. Así es. Siga. El software del sistema es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Serán. Software de programación. Next. Son todas las herramientas que permiten el desarrollo de nuevo software. Por ello, no suelen ser utilizadas por el usuario final, sino por los programadores. Así es. Incluye, por mencionar los más importantes, los siguientes. Compiladores. Programas que analizan y ejecutan otros programas. Intérpretes. Software que traduce los diferentes lenguajes de programación. Editores. Crean y modifican archivos de texto, lenguaje de programación o código fuente. Software de aplicación. Un software de aplicación es un programa diseñado para facilitar algunas tareas específicas para cualquier medio informático, ya sea en computadores, tablets. Software malicioso o malintencionado. El que se crea con fines ilícitos como obtener información privada del usuario o dañar el sistema. Thank you, Melanie, o Yupachani, el idioma quichua, ¿no es cierto? Mire, acá vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Software es la parte intangible, lo que podemos ver, pero no podemos tocar, ¿no es cierto? Primero. Y acá nos habla y nos dice Melanie que el software de sistema es lo que permite a la computadora, si está conectado el disco duro. Por ejemplo, aquí tenemos unos discos duros, si están conectados o no están conectados el disco duro, está conectado, y nos sale el mensaje, ¿no? Disco duro no se encuentra conectado, ¿no es cierto?, al sistema. No sale así, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de discos duros, ¿no es cierto?, que sacamos, ¿no? Entonces, nos salen milésimas de segundo, ¿no? Los dispositivos que están conectados. Es la primera parte de la computadora en milésimas de segundo, de acuerdo a la capacidad. Si es una i7, 16 GB en RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son milésimas de segundo que ves. Después viene el software de aplicación. Ahí están justamente, eso no se visualiza para ustedes, para el... al humano en común, se podría decir. A eso está para visualizado para los programadores que están en los códigos de programación. Pero dentro de eso también hay unas estructuras, ¿no? Entonces, por eso dije, aquí vamos a ver diferentes aspectos y he hecho un resumen de todo lo que es de la parte de software. Entonces, tenemos los compiladores, programas que utilizan para ejecutar otros programas que sirven para ejecutar otros programas dentro de la computadora. También tenemos los intérpretes, lo que les dije anteriormente. Entonces, tenemos el microprocesador, que es el cerebro de la computadora, donde que está la parte lógica, matemática, donde que están todas las operaciones. Incluso encima del microprocesador está un ventilador, porque eso recalienta y quema, ¿no es cierto? Y ese microprocesador está bañado en oro. Alguien que decía que podemos sacar, sí podemos sacar porque están bañados en oro, porque el oro es un buen conductor del calor y la electricidad. Entonces, ese intérprete es el que se encarga, así como ustedes como profesores que van a hacer de inglés, cuando ustedes van a otro lado, van a ser los traductores. Entonces, esto es el traductor, el que se encarga de la comunicación, de los códigos ceros y unos, que es su código binario, al lenguaje de la persona, ¿no es cierto? El lenguaje humano versus el lenguaje máquina, está en esta parte. También tenemos lo que son editores de texto, ¿no? Los que permiten codificar, y ahí tenemos el código fuente, ¿no? Donde podemos hacer nuestros cambios. Y tenemos los softwares de aplicaciones, donde que tenemos, que sea el Zoom, el Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los programas que podamos cargar. Esos son los que podemos visualizar, juegos, los que les gustan a los muchachos jugar y todo eso. Y por otro lado tenemos los software maliciosos, los que dañan, ¿no? Te ganaste un carro, te ganaste una casa, te ganaste esto, tú pinchas ahí, te lleva a otro lado, te roban la información, te quedas sin dinero en una banca móvil
y el mundo sigue, ¿no es cierto? Entonces, miren esos diferentes aspectos que tenemos, ¿no es cierto? Les he hablado en una estructura y en una pasticita de todo cómo es una estructura, ¿no? De lo que son de los software, ¿no? No simplemente software, lo que se ve, lo que podemos ver, pero no podemos tocar, sino que tiene una estructura diferente, ¿no? Es lo más importante que he señalado sobre esto que es el software. Ahora vamos al hardware. Por favor, me ayudan con la lectura. Liliana. Liliana, Buenos días, profe. buenos días. Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas. Componentes hardware de un ordenador: placa base, procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, disco duro, chasis, disipadores. Correcto, muy bien. Ahora estamos viendo la otra estructura. Esto es lo que podemos ver y tocar. Muchísimas gracias. Lo que podemos ver y tocar. Entonces, cuando podemos ver y tocar, estamos hablando de la placa base, está el procesador que les acabé de decir, que es la parte fundamental, la parte lógica, matemática del cálculo y toda la parte de traducción está ahí, en esa parte del procesador. Y también tenemos la memoria RAM, ¿no es cierto? Ya. Eh, Pregunta, chicos, ¿la memoria RAM será importante para una computadora? ¿Sí Sí, o no? Sí, profe. sí, Claro, ¿Por qué? para poder hacer diversas tareas en el mismo instante, porque si, digamos, tenemos 2 de RAM o 4 de RAM y abrimos varias aplicaciones, la computadora se va a volver lenta. Entonces, si tenemos más, podemos abrir más funciones y hacer más tareas y la compu seguirá normalmente. Justin lo dijo todo, yo no voy a decir nada, ya en ese momento ya me dejó sin palabras. Entonces, bueno, lo que dijo Justin es la verdad, ¿no? La memoria RAM es lo que permite que la computadora se haga más rápida, entonces se haga más veloz. Es como un carro que le ponen, qué sé yo, algo para que vuele más, que corra 180, 120, es la memoria RAM. Entre más rápida sea la memoria, va a ser mejor, ¿no es cierto? El rendimiento de la máquina, ¿no? Dentro de eso también tenemos la tarjeta gráfica, la tarjeta de video, ¿no es cierto? Las fuentes de alimentación, o donde que nosotros tenemos lo que es la fuente donde que se alimentan todos los dispositivos, ¿no es cierto? Donde que se conectan toda la parte ahí. Entonces tenemos el disco duro, ¿no es cierto? Aquí está el disco duro, ¿sí? Para los que no conocen, el disco duro, ¿no es cierto? Tenemos unos discos duros donde que se almacena toda la información de la computadora, ¿no es cierto? Todo lo que están ahí. La memoria RAM es una memoria volátil que no guarda información, solamente funciona cuando la computadora está encendida nada más. Tenemos el chasis, tenemos disipadores, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que podemos ver y tocar, teclado, mouse, parlantes, impresora, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso se conoce como hardware, ¿no es cierto? Lo que podemos ver y podemos tocar. La estructura de estos dos complementos son los que nos ayudan a fortalecer lo que es ¿cómo se llama? El conjunto, ¿no es cierto? Vamos a ver por otra parte también, es importante saber y utilizar por ejemplo, herramientas que nos hagan hacer más fácil. Antes, por ejemplo, para hacer esto, íbamos a insertar, cogíamos una liñita, la liñita se iba más arriba, se iba más abajo, no cuadraba, le borrábamos otra vez. Ahora podemos hacer, por ejemplo, 3 veces 3 puntos, 3 veces el igual, 3 veces guión medio, 3 veces guión bajo, y le sacamos rápido estos diseños, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no es cierto? En informática, hacer los procesos más rápido. Incluso nos enseñaron ahí en la escuela, que en escuela cuando nos daban las clases de computación, por favor, señores estudiantes, cojan el texto de Word o escriban un texto, váyanse a Google y peguen y vamos a enseñarles esto. Entonces, ahora las cosas con la propia RAM lo podemos hacer más rápido, nosotros lo vamos a hacer en la práctica. Software libre, ¿qué es el software libre, Carlos? Buenos días. Buenos días, profe. Software libre. El software libre, según Llamas 2021, significa que el software representa la libertad de los usuarios y la comunidad, en términos generales. Los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Con estas libertades, los usuarios, tanto individualmente como en forma colectiva, controlan el programa y lo que hace. Cuando los usuarios no controlan el programa controla a los usuarios. El programador controla el programa y a través del programa controla a los usuarios. Así es. Un programa que no es libre, llamado privativo, es lo que tanto un instrumento de poder injusto. Si yo no controlo, muchísimas gracias, gracias. Si yo no controlo el programa, obviamente el programa me va a controlar a mí, ¿no? Para empezar. Y lo que se llama software libre, por ejemplo, les comento, chicos, que en el software libre nosotros podemos distribuir, codificar, cambiar, tener el código fuente, podemos hacer diferentes partes. O sea, ahí se puso, por ejemplo, me acuerdo en el año 2009, 2010,
no es que se acuerdan ustedes, pero hubo una política de gobierno que las instituciones educativas, incluso regalaron computadoras a las instituciones educativas del Milenio y todo eso, computadoras pero en software libre, pero algunos profesores, como siempre, ¿no es cierto?, que no querían, no les gustaba. Estaban acostumbrados a su Word, a su estructura, entonces no les gustaba. Y así fueron, quedándose en el olvido esa parte, ¿no? Pero era porque realmente hay la libertad para crear, para modificar, para ver su código fuente, ¿no es cierto? Esa libertad. Entonces, a eso es lo que queríamos, que no se controle y nosotros mismos controlar nuestra información, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trataba de esta parte de aquí, ¿no es cierto? Tenemos. Y aquí tenemos unas cualidades y cómo se tiene que estructurar. Vamos a ver de software libre, son 4, ¿no? Vamos con Adriana, por favor. Ayúdame con la lectura de esa diapositiva, Adriana. Buenos días. Buenos días. Software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto debe pensarse en libre como libre, expresión, no como gratis. Un programa es software libre si los usuarios tienen las 4 libertades esenciales. Libertad 1, la libertad de usar el programa para lo que quieran. Así es. El usuario puede utilizar el programa para el fin que desee sin tener que pedir permiso al programador del software. Libertad 2, la libertad de estudiar el funcionamiento del programa y de modificarlo. Para poder disfrutar de esa libertad es necesario el acceso al código fuente del programa. Si el código fuente no es claro y la práctica no se puede estudiar, a los efectos de esta libertad no se considera código fuente. Libertad 3, la libertad de redistribuir copias. El usuario puede redistribuir copias de los programas tanto en su versión ejecutable como su código fuente. Muy bien, correcto, así es, Adriana, thank you. Adriana nos dice que realmente cuando hablamos de software libre tiene que tener algo muy importante, que yo pueda distribuir mis copias sin limitación alguna. Correcto. Que yo deba tener mi código fuente y el código fuente pueda yo manipularlo y cambiarlo. Pero si el código fuente no se puede leer, no se puede cambiar, no se puede decir que es software libre. No es software libre. Incluso les comento que muchos sistemas, por ejemplo, de lo que es de controles, de todo lo demás, de Internet están hechos en software libre, ¿sí? Para que vean que software libre es seguro, ¿no? Entonces se ha hecho en software libre porque le encriptan la información, ¿no? De un punto A a un punto B, queda encriptado esa información, tratan de que no pasa al otro lado, ¿no es cierto? Ya. También habla de lo que del programa, ¿no es cierto? El fin, ¿cuál es el programa? Entonces tener programas que permitan modificar, ¿no es cierto? Con esas libertades. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. La 4, Angélica. Angelita. Ya. Libertad 4. La libertad es redistribuir copias de sus versiones modificadas. El usuario dispone de la libertad de redistribuir copias de programa modificado, ya sea bajo una licencia libre o privativa, a elección del usuario. Si la licencia de un programa requiere que las versiones redistribuidas sean privativas, entonces el programa no es libre. Obviamente, o sea, no, si no te permite cambiar, si no te permite modificar, si no puedes esa situación que tú vienes, estudias, es como, por ejemplo, como les dije anteriormente, yo hice un programa, yo hice un software, entonces yo, si es que yo quiero para que esto otras personas lo utilicen, debo dejarle libre. Entonces, no solamente yo debo conocerlo, no, porque el rato que yo le cojo y le pongo y no sea claro, realmente no se va a poder considerar como libre, ¿no es cierto? Porque el libre lo que nos permite es coger y mejorar. Y ahora va a la par, ¿no? Vemos cómo han cambiado, va a la par. Software patentado con Microsoft, software libre, y se van ahí casi golpeando, ¿no? Sino que la gente y el medio también se han acostumbrado más al software privativo, o sea, de Microsoft, porque el otro no se estudia mucho, no se trabaja mucho, entonces no tiene esa trascendencia que debería tener, ¿no? Bueno, vamos acá a lo que es, vamos a ver un poquito las conclusiones, ¿no es cierto? En conclusiones hemos visto qué son los procesadores de textos que más se utilizan, ¿no es cierto? ¿Qué es el software de sistema, software de aplicación, software malicioso, el Word, ¿no es cierto? En esto, y el software libre, ¿no es cierto? Vamos a ver. Pero antes de ir a esto, vamos a hacer una pausa y vamos a la parte un poquito de la práctica que nos tocó en este día. Ok, chicos, estamos aquí y vamos a ver esta parte fundamental. Decíamos que la informática tiene que hacerse que las cosas sean así rapiditas, rápidas, sin pasar mucho tiempo. Y ahí nos enseñaban, ¿no? En la escuelita y en el colegio, me acuerdo, señores, vayan a Google, saquen un documento desde ahí, peguen y trabajemos aquí. Y eso no es así. Acá queremos trabajar más rápido, ponemos igual RAM,
abrimos unos paréntesis y aquí se nos sale un texto así como por arte de magia rapidito y aquí podemos hacer, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a hacer también en otras clases, ¿no es cierto? Para hacerlo de la forma más rápida. Nosotros queremos hacer y nos enseñaban, pues ahí les decían, a ver, vamos a insertar, en insertar vamos a dar lo que es a formatos, en formatos cojamos una línea y esa línea cojámosles así, pero nos salió chueca, entonces eso no es el asunto, ¿no? Entonces el asunto es hacerles rápido, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, así, universidad, enter, 1, 2, 3, igual, ¿no es cierto? Cogemos aquí, obviamente, para que quede centrado, control T, más rápido, facultad, ¿no es cierto? Control T, y le ponemos aquí asterisco, 3 asteriscos, ¿sí? Carrera, ¿no es cierto? Carrera, enter, guión medio, 3 veces, ¿sí? Escuela, ¿no es cierto? Escuela, enter, guión bajo, eran 3 veces, perdón, me comí uno. Ya, ok, miren, así lo hicimos en menos de un minuto aproximadamente, menos de un minuto todo esto, ¿sí? Y de eso se trata, señores estudiantes. La tecnología es para eso, para sacar, para aprovechar, para hacer así rapidito. Sus trabajos, sus deberes tienen que ser de una forma más rápida, dinámica, porque la tecnología, el mundo pide eso. Vamos hacia eso, ¿no es cierto? Y si nosotros nos quedamos en el antaño, como algunos compañeros míos que quieren quedar en el antaño, nos va a llevar la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y tenemos que aprender de una forma más rápida y ágil, ¿correcto? Regresamos. Ok, entonces hemos visto esos diferentes temas y Justin me va a ayudar cualquiera de esos temas. A ver, ¿qué es lo que más te pareció simpático de los temas que hemos visto, que han sido varios? A mí me pareció impresionante lo que es el software libre, ya que yo entendí que un software libre nos ayudaría más a nosotros como usuarios, porque teníamos otro tipo de software que no es el común, como Windows, Mac, o así. Entonces, al tener el software libre, podríamos tener nuevas funciones, quitar programas que están en Windows y también tendríamos más capacidad de sacarle provecho a nuestro dispositivo, a nuestra computadora. Y en otros conocimientos ¿Entendías? también, Justin. Porque Ajá, y otros conocimientos más. no te gusta esto, qué sé, la barra de herramientas le haces diferente, le pones tu color, le pones tu foto, que le pones algo que relacionado a tu papá, a tu mamá, que a tu novia, lo que sea, lo que tú quieras, porque tienes el código que puedes modificarlo, ¿no es cierto? Y sí, Lo podría aprendes. personalizarle a mi manera, a mi Así es. gusto. Esto mucho mejor si estamos dispuestos a explorar nuevos temas sobre esto, porque muchos se quedan, como usted dijo, en el pasado, lo que es Windows o Mac, y aquí tenemos muchas nuevas opciones y que son algunas, en algunos casos, mucho mejor para nosotros, mucho más, Claro. Y más que un todo poquito más aprendes, difícil. porque aprendes, Ajá. porque en otro no aprendes, solamente utilizas, te controla a ti. Muy bien, correcto, chicos. Así que ahora en este momento hay un QR, quiero que lo escaneen, van a irse a Padlet. En este momento van a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en clases, van a hacer en este Padlet. Ojo, si todavía no tienen creado un Padlet, les sugiero que se creen, ¿no? Porque siempre vamos a tener su trabajo. Entonces aquí vamos a hacer las preguntas y también ustedes van a hacer en este momento su resumen de todo lo que hemos visto en este momento. Obviamente este video va a quedar grabado, señores estudiantes, y se les va a subir también a la plataforma, ¿no? Para que puedan hacer. El resumen es, miren, ustedes tienen que hacer en Canva, ¿no es cierto? Y una infografía. Carátula, primera hoja. Segunda hoja, resumen de todos los temas, ¿no es cierto? Tercera hoja, en Canva puede ser, ¿no es cierto? Es la investigación de ese tema y de abajo le ponen la bibliografía, el nombre, el año, etcétera, etcétera. Entonces, del lugar donde encontraron esa información. Eso le convierten, en Canva te permite convertir eso en PDF, ¿no es cierto? Subes a la plataforma, pero por A o B no se te sube, ¿no es cierto? Nuevamente bajas, te vas a Google y dices, ¿cómo se llama? Nuevamente comprimir ese PDF. Comprimes ese PDF que eran de 25, 30, 40, se te quedan 8 en 10 y subes, ¿no es cierto? Eso va a ser más o menos el mecanismo, cómo van a subir la información y cómo van a presentar sus deberes. No solamente conmigo, yo soy el profesor de TICS y por eso es que les digo más o menos la instrucción, cómo tienen que hacer en este momento, ¿no es cierto? Chicos, para mí ha sido un gusto y un placer. Por favor, no se olviden de hacer la tarea que está ahí. Esa es la tarea que tienen que hacer, más la tarea que tienen que también presentar, que esté en la plataforma, ¿no es cierto? Para mí ha sido un gusto. Nos estaremos viendo la próxima semana.
con más temas referente a tecnologías de la información y la comunicación. Aquí tenemos algo de vocabulario también que podemos utilizar como palabras nuevas que hemos encontrado, ¿no es cierto? Entonces tenemos hasta ahí. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana.